Hay una batalla que se libra todos los días alrededor de nuestra mente. No siempre se presenta con violencia, no siempre llega mediante persecución. Muchas veces comienza con una simple pregunta: ¿de verdad Dios dijo eso? Esa fue la primera estrategia de Satanás en Génesis capítulo 3. No comenzó negando directamente la existencia de Dios. Comenzó sembrando duda acerca de su palabra. La serpiente se acercó a Eva y cuestionó lo que Dios había declarado. Después avanzó todavía más y contradijo abiertamente al Creador: no moriréis. Desde el principio, Satanás ha utilizado la mentira como su arma principal. Jesucristo lo confirmó cuando declaró que el diablo no permanece en la verdad porque no hay verdad en él, y que cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Por eso, una de las batallas espirituales más importantes del creyente consiste en aprender a distinguir entre la verdad y el engaño. Satanás trabaja mejor donde existe ignorancia. Las tinieblas representan precisamente esa ausencia de luz. Cuando una persona desconoce la palabra de Dios, queda vulnerable, puede aceptar una filosofía simplemente porque suena inteligente, puede seguir a un líder porque habla con seguridad, puede adoptar una doctrina porque produce emoción, puede llamar libertad a aquello que en realidad la está destruyendo. Pero cuando la luz entra a las tinieblas, comienzan a retroceder. Jesucristo dijo que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres. La Biblia no fue dada solamente para decorar una casa o para ser abierta una vez por semana. Fue entregada para iluminar la mente, para revelar quién es Dios, para mostrar quiénes somos nosotros y para descubrir las estrategias del enemigo. Mientras desconocemos las Escrituras, podemos permanecer cautivos de religiosidad, idolatría, pecado y pensamientos que jamás examinamos. Pero cuando la palabra entra profundamente en nuestra vida, comenzamos a reconocer aquello que antes parecía normal. La luz nos permite ver. Por eso Satanás atacará constantemente tu relación con la Biblia. Intentará convencerte de que no tienes tiempo para leerla, que es demasiado difícil, que tiene muchas interpretaciones, que nadie puede saber realmente qué significa, que fue escrita por hombres y por lo tanto no puede tener autoridad sobre tu vida. La estrategia continúa siendo la misma. Con que Dios os ha dicho, primero introduce la duda, después modifica la verdad, finalmente presenta la mentira como algo razonable. Satanás no fue creado siendo Satanás. Según el desarrollo presentado en Isaías 14 y Ezequiel 28, fue creado como una criatura exaltada, descrita como brillante y cercana a la presencia de Dios. Lucifer significa portador de luz, pero algo ocurrió dentro de su corazón. El orgullo transformó su posición en ambición. Ya no quiso servir, quiso subir, quiso colocar su trono por encima, quiso ser semejante al Altísimo. El problema central del pecado aparece claramente aquí. La criatura desea ocupar el lugar del Creador. Dios había concedido libertad a sus criaturas. No creó robots incapaces de elegir. La obediencia verdadera tiene valor porque puede ser ofrecida voluntariamente. Lucifer tenía la posibilidad de permanecer sometido a Dios, pero decidió rebelarse. Su caída comenzó en el corazón antes de manifestarse externamente. Subiré, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. El orgullo siempre habla de la misma manera. Yo decidiré, yo estableceré las reglas. Yo sé mejor que Dios lo que me conviene. Esa misma rebelión que nació en Lucifer apareció después en el huerto del Edén. La serpiente presentó a Eva la misma aspiración: seréis como Dios. No solamente estaba ofreciendo un fruto, estaba ofreciendo independencia. Ya no necesitarás que Dios determine lo bueno y lo malo. Tú podrás decidirlo. Tú puedes gobernar tu propia existencia. Esa es una de las mentiras más antiguas y todavía una de las más poderosas. El ser humano no necesita decir yo soy Dios. Basta con vivir como si Él no existiera. Cuando tomamos decisiones sin preguntarnos qué ha dicho Dios,
estamos actuando como nuestra propia autoridad final. Cuando decidimos qué es correcto solamente según nuestros deseos, repetimos la filosofía del Edén. Cuando modificamos los mandamientos porque la cultura ha cambiado, seguimos escuchando la voz de la serpiente. El ataque comienza contra la confiabilidad de la palabra. ¿De verdad puedes creer la Biblia? No tendrá contradicciones, no estará anticuada, no habrá sido modificada. Si Satanás logra destruir tu confianza en lo que Dios ha dicho, después puede ofrecerte cualquier alternativa. Por eso el creyente necesita conocer personalmente las Escrituras. No basta con escuchar a un predicador, no basta con seguir videos, no basta con pertenecer a una iglesia. Debes aprender a abrir tu Biblia y examinar lo que escuchas. Porque una persona puede tener una Biblia en la mano y aún así enseñar mentira. Pablo advirtió a los creyentes de Galacia que existían personas intentando pervertir el evangelio de Jesucristo. No existe otro evangelio verdadero. Sin embargo, sí existen muchas falsificaciones. Algunos utilizan palabras bíblicas, hablan de Jesús, mencionan al Espíritu Santo, predican acerca de bendición, pero cambian el centro del mensaje. Por eso no debemos evaluar una enseñanza solamente por la personalidad del predicador, ni por la cantidad de seguidores, ni por el tamaño de la congregación, ni por las experiencias extraordinarias que afirma tener. La pregunta siempre debe ser: ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? La historia muestra hasta dónde puede llegar el engaño cuando las personas dejan de examinar lo que reciben. Un líder puede comenzar afirmando que tiene una revelación especial. Después pide que las personas dependan más de él que de las Escrituras. Más tarde reclama una autoridad que Dios nunca le concedió. Y finalmente termina controlando la conciencia, las familias, el dinero e incluso la vida de sus seguidores. El peligro comienza en el momento en que alguien dice: no necesitas examinar la Biblia, solo escúchame a mí. Allí debe encenderse una alarma espiritual. El verdadero maestro nunca teme que examine su mensaje, porque si está enseñando la verdad, la Biblia lo confirmará. Satanás desea que creas que Dios no ha hablado, porque si Dios no ha hablado, entonces no existe una autoridad moral superior. El hombre queda libre para establecer sus propias reglas. Cada sociedad decide qué es bueno. Cada generación redefine la moral. Cada individuo crea su verdad. Pero entonces surge una pregunta inevitable: ¿quién decide finalmente? ¿El gobierno, la mayoría, la cultura? Un filósofo, mis emociones. Si no existe una verdad superior al ser humano, cualquier regla puede cambiar cuando cambien quienes poseen el poder. Lo que hoy es considerado incorrecto, mañana puede ser celebrado, y lo que hoy se protege, mañana puede ser condenado. Sin una referencia absoluta, la moral se convierte en arena movediza. Pero la Biblia presenta a Dios como creador y legislador. Él no establece principios para destruir nuestra felicidad. Los establece porque conoce nuestra naturaleza. Sus mandamientos funcionan como límites que protegen aquello que Él creó. Satanás, en cambio, presenta esos límites como prisión. Le dijo esencialmente a Eva: Dios te está privando de algo. Esta mentira continúa llegando a jóvenes matrimonios y familias. Si obedeces a Dios, te perderás la vida. Si guardas pureza, eres anticuado. Si permaneces fiel, estás desperdiciando oportunidades. Si esperas, otros disfrutarán mientras tú te quedas atrás. El enemigo siempre intenta pintar la obediencia como pérdida y el pecado como libertad, pero nunca muestra el final. No muestra el corazón roto, la familia destruida, la conciencia dañada, la esclavitud que viene después del placer momentáneo. Dios muestra el camino completo. Satanás solo muestra el anzuelo. Por eso debes decidir desde ahora cuál voz gobernará tu vida.
la voz que cambia con la cultura, la voz de tus emociones, la voz de tus amigos o la voz del Dios que te creó. La primera mentira diabólica sigue resonando con que Dios ha dicho, y la respuesta del creyente debe ser firme: sí, Dios ha hablado, su palabra es nuestra luz. Y no necesitamos inventar una verdad nueva, necesitamos conocer, amar y obedecer la verdad que Él ya nos reveló. Una de las formas más peligrosas de la mentira diabólica aparece cuando la verdad es mezclada con lenguaje religioso. Satanás no siempre combate la Biblia tratando de destruirla. Muchas veces intenta utilizarla mal. Toma palabras verdaderas, las saca de contexto, las mezcla con ideas humanas y termina construyendo un mensaje que parece espiritual, pero que conduce lejos de Jesucristo. Por eso Pablo escribió con tanta firmeza a los creyentes de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo inmediatamente aclara: no existe otro evangelio verdadero. ¿Existen personas que perturban a los creyentes y quieren pervertir el evangelio de Cristo? Este peligro continúa existiendo. Alguien puede utilizar una Biblia, puede mencionar a Jesús, puede hablar del Espíritu Santo, puede predicar desde un púlpito y aún así estar enseñando algo completamente diferente al evangelio. El hecho de tener una Biblia debajo del brazo no convierte automáticamente a nadie en maestro de la verdad. La pregunta siempre debe ser: ¿qué está haciendo con esa Biblia? ¿Está dejando que la Escritura explique la Escritura? ¿O está tomando algunos versículos para justificar ideas que ya decidió creer? Las sectas nacen muchas veces de esta perversión. Una persona comienza a estudiar la Biblia sin humildad, sin contexto y sin someter sus conclusiones a toda la revelación de Dios. Después se convence de que ha descubierto algo que nadie más había entendido. Más tarde empieza a enseñar que posee una revelación especial. Y finalmente crea seguidores que ya no dependen de la palabra, sino de su interpretación personal. Pablo advirtió precisamente de este peligro: personas que perturban a otros y deforman el evangelio. El momento más peligroso llega cuando el líder comienza a ocupar el lugar que corresponde a Cristo. Ya no dice examina las Escrituras, dice escúchame a mí. Ya no conduce a las personas hacia Jesús, las vuelve dependientes de su autoridad. Ese es el principio de la esclavitud espiritual. La historia ha mostrado casos terribles. Jim Jones comenzó dentro de un ambiente que se identificaba como cristiano, pero llegó un día en que pidió a sus seguidores que cerraran sus Biblias y comenzaran a escucharlo únicamente a él. Esa simple instrucción debía haber sido suficiente para despertar a todos. Cuando alguien te dice que ya no necesitas comprobar sus palabras con las Escrituras, ha comenzado a colocarse por encima de la autoridad de Dios. Algunas personas se marcharon, pero muchas permanecieron. Después aquel hombre comenzó a atribuirse una autoridad cada vez mayor. Controló propiedades, familias, decisiones y finalmente las vidas de sus seguidores. El engaño no apareció completo el primer día, fue progresivo. Primero se debilitó la confianza en la palabra, después se fortaleció la confianza en el líder. Finalmente la persona terminó ocupando el lugar de Dios. Algo semejante ocurrió con otros movimientos destructivos. La tragedia no comenzó cuando aparecieron armas o violencia. Comenzó mucho antes, cuando la interpretación de un hombre fue colocada por encima de la Escritura. Por eso el creyente necesita discernimiento. No debe seguir ciegamente a nadie, ni siquiera a un predicador que admires. Escucha, examina, compara y quédate con aquello que resiste la prueba de la palabra de Dios. La Biblia no fue entregada solamente a pastores, teólogos o profesores. Fue entregada al pueblo de Dios. Tú tienes responsabilidad personal delante del Señor de conocer lo que Él ha dicho. Cuando alguien te pide entregar tu conciencia espiritual a su autoridad, debes detenerte.
Cristo es el Señor de la iglesia, no un hombre. El pastor sirve, el maestro enseña, el evangelista anuncia, pero ninguno puede reemplazar a Jesucristo. La estrategia de Satanás consiste en alejarnos poco a poco del centro. Y el centro es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó. Y la salvación se recibe por gracia mediante la fe. Cuando un mensaje comienza a colocar otra cosa por encima de esa verdad, debemos tener cuidado. Puede ser dinero, una institución, un líder, una experiencia sobrenatural, una filosofía, una tradición o una supuesta revelación privada. Todo aquello que desplaza a Cristo del centro termina convirtiéndose en un sustituto. Por eso la Biblia ha sido atacada de tantas formas. Algunos dicen que no es confiable, otros que cada persona puede interpretarla como quiera, otros aseguran que existen nuevas revelaciones superiores y algunos utilizan la misma Biblia para enseñar exactamente lo contrario de lo que dice. El objetivo es el mismo: separarte de la verdad. Satanás sabe que mientras conozcas la palabra, puedes reconocer muchas de sus mentiras, pero si logran convencerte de que la Escritura no tiene autoridad, entonces cualquier voz puede convertirse en tu guía. La cultura, la opinión pública, un gurú, un filósofo, un político o incluso tus propios sentimientos. Aquí surge una pregunta fundamental. Si Dios no nos ha hablado, ¿quién establece las reglas para vivir? Si no existe un creador que haya revelado una moral objetiva, entonces solamente quedan reglas fabricadas por los seres humanos. Un gobierno puede declarar algo correcto, otro puede declarar lo incorrecto. Una generación puede condenar una conducta, la siguiente puede celebrarla. Si la verdad depende de votos, cultura o preferencias personales, entonces cambia constantemente. Pero una verdad que cambia cada vez que cambia la sociedad deja de funcionar como una referencia absoluta. La Biblia presenta algo diferente. Existe un creador, y porque existe un creador también existe una autoridad superior a nosotros. No somos nosotros quienes inventamos la vida, por eso tampoco somos nosotros quienes tenemos la autoridad final para definir su propósito. El hombre moderno quiere los beneficios de vivir en un universo ordenado, pero muchas veces rechaza al legislador. Queremos justicia, dignidad, libertad, derechos, pero si todo es únicamente opinión humana, ¿sobre qué fundamento podemos afirmar que ciertas cosas son realmente buenas o malas? Esta es precisamente la mentira que comenzó en el Edén. Seréis como Dios. En otras palabras, ustedes pueden decidir. No necesitan una autoridad superior. Construyan su propia moral. Pero cuando cada persona se convierte en su propio Dios, el resultado no es libertad, es confusión. Porque si yo creo que algo es correcto y tú afirmas lo contrario, ¿quién tiene la última palabra? Sin una verdad superior a ambos, solamente queda la fuerza. El que tenga más poder terminará imponiendo su definición. Por eso la verdad bíblica protege también nuestra dignidad. Nos recuerda que ningún gobernante es Dios, ningún pastor es Dios, ningún filósofo es Dios, y tú tampoco eres Dios. Todos estamos bajo la misma autoridad. Todos debemos responder delante del mismo Creador. Esto también significa que nuestra esperanza no depende de sistemas humanos. Si la vida fuera solamente estos pocos años sobre la tierra, entonces podríamos preguntarnos ¿para qué luchar por fidelidad, integridad o sacrificio? Pero Jesucristo vino a revelar que esta vida no lo es todo. Él declaró: yo soy la resurrección y la vida. La tumba no es el final. Existe eternidad, existe juicio, existe resurrección. Por eso importa cómo vivimos, importa qué creemos, importa a quién seguimos y sobre todo importa qué hacemos con Jesucristo. La mentira diabólica quiere quitarte el fundamento. Primero duda de la palabra, después duda del Evangelio. Luego coloca otro maestro en el lugar de Cristo y finalmente te hace creer que tú mismo puedes determinar la verdad. No permitas que ese proceso avance en tu vida.
Mantén la Biblia abierta, examina lo que escuchas, no entregues tu conciencia a ningún hombre. Y recuerda que el Evangelio no necesita ser reemplazado, modernizado ni reinventado. Cristo sigue siendo el centro, la gracia sigue siendo el mensaje y la palabra de Dios sigue siendo la medida con la que debemos examinar toda enseñanza. Si Dios no hubiera hablado, entonces el ser humano quedaría abandonado a sus propias reglas. No existiría una autoridad moral por encima de nosotros. Cada sociedad decidiría qué es bueno y qué es malo. Cada gobierno establecería sus propios límites. Cada generación modificaría los valores según sus intereses. Y finalmente cada persona terminaría diciendo, esta es mi verdad. Pero si nosotros mismos inventamos las reglas, ¿qué fundamento tendríamos para hablar de fidelidad, justicia, honestidad o responsabilidad? ¿Por qué tendría que ser fiel una persona a su cónyuge? ¿Por qué tendría que rechazar una oportunidad deshonesta si puede obtener más dinero? ¿Por qué tendría que sacrificar un placer inmediato por una convicción moral? Si esta vida fuera todo lo que existe y después de la muerte no hubiera nada, entonces el pensamiento lógico del ser humano caído sería: disfruta todo lo que puedas, consigue todo lo que puedas, haz lo que necesites mientras puedas hacerlo. Precisamente por eso Satanás necesita convencernos primero de que Dios no ha hablado, porque cuando elimina la autoridad de Dios, después puede eliminar las consecuencias. Pero hace 2000 años Jesucristo vino al mundo y declaró algo completamente diferente: yo soy la resurrección y la vida. Cristo vino a mostrarnos que esta existencia temporal no es todo. La muerte no pone punto final a la historia humana. Existe resurrección, existe eternidad. Existe un futuro delante de Dios. Y esto cambia completamente la manera en que debemos vivir. Cada decisión tiene consecuencias. Cada mentira tiene consecuencias. Cada pecado tiene consecuencias. Y también cada acto de fidelidad y obediencia tiene un valor que va mucho más allá de este mundo. Por eso la segunda gran mentira diabólica consiste en hacernos vivir como si esta vida fuera todo lo que existe. Satanás te dice: disfruta ahora, no pienses en mañana, no habrá consecuencias. Dios exagera. La misma voz que dijo a Eva: no moriréis, continúa hablando hoy. Veamos cómo funciona esta mentira en la vida cotidiana. Un hombre puede tener una esposa, hijos, un hogar y una familia por la cual vivir. Sin embargo, aparece otra mujer, comienza una conversación aparentemente inocente, después viene una atracción, luego la imaginación. Finalmente Satanás susurra: ¿de verdad Dios dijo que debes conformarte con una sola mujer? Mira lo que podrías disfrutar, eres exitoso, tienes dinero, nadie se enterará. Y la persona comienza a creer la mentira. En ese momento deja de mirar lo que tiene y comienza a mirar lo que aparentemente le falta. Olvida años de fidelidad, olvida a sus hijos, olvida a la compañera de su juventud. Y por unos minutos de placer puede destruir aquello que tardó años en construir. La Biblia advierte que quien comete adulterio carece de entendimiento y destruye su propia alma. Porque la fidelidad no es solamente una regla religiosa, es uno de los fundamentos que sostienen un matrimonio. Cuando desaparece la confianza, algo profundo se rompe. Puedes pedir perdón, puede existir restauración, pero las heridas demuestran que el pecado nunca fue tan inocente como Satanás prometió. El enemigo solo te mostró el principio, nunca te enseñó el final. Así trabaja la mentira. También ocurre con los jóvenes. Un muchacho o una muchacha pueden tener un futuro, una familia que los ama y oportunidades delante de ellos. Pero comienza la presión. Los amigos dicen: todo el mundo lo hace, todavía eres virgen, no seas anticuado. Si realmente amas a tu pareja, demuéstralo. Entonces nuevamente aparece la vieja pregunta:
con que Dios ha dicho que debes esperar. La cultura presenta la pureza como vergüenza. Dios la presenta como algo precioso. La sociedad enseña que el cuerpo puede entregarse sin consecuencias. La Biblia enseña que nuestra sexualidad tiene un propósito y unos límites establecidos por el Creador. La mentira dice que obedecer a Dios te priva de algo bueno, pero el propósito de Dios es proteger tu corazón, tu cuerpo, tu futuro matrimonio, tu conciencia y la dignidad con la que fuiste creado. El mundo puede burlarse de la pureza, puede llamarla anticuada, pero delante de Dios sigue siendo una virtud. Hay cosas que son preciosas precisamente porque no se entregan a cualquiera. La fidelidad comienza mucho antes del matrimonio. Comienza cuando una persona aprende a decir: mi cuerpo no gobierna mi vida, mis emociones no determinan mi moral, yo voy a esperar el tiempo correcto. Satanás quiere hacernos pensar que limitar nuestros deseos significa perder libertad. La realidad es exactamente lo contrario. Quien no puede decir no a sus impulsos no es libre, es esclavo de ellos. La misma mentira también aparece con el dinero. Una persona puede tener salud, trabajo, familia, alimento, pero comienza a comparar su vida con la de los demás. Ve un automóvil mejor, una casa más grande, alguien que gana más, y de repente aquello que ayer era suficiente hoy parece miserable. Entonces llega nuevamente la voz: ¿de verdad Dios quiere que vivas así? Tú mereces más. Hay una manera rápida de conseguirlo. Y comienza la tentación: fraude, engaño, corrupción, negocios ilícitos, dinero obtenido sin integridad. La mentira promete crecimiento inmediato, pero esconde el precio. La Escritura enseña que teniendo sustento y abrigo debemos aprender a estar contentos, porque el amor al dinero ha apartado a muchos del camino y los ha atravesado con muchos dolores. El problema no es poseer dinero. El problema comienza cuando el dinero nos posee. No existe pecado en prosperar mediante trabajo honrado, pero existe un enorme peligro cuando queremos obtener en una noche aquello que requiere años de disciplina, esfuerzo y madurez. Vivimos en una generación que quiere todo inmediatamente: éxito inmediato, dinero inmediato, reconocimiento inmediato, ministerios grandes inmediatamente, matrimonios con todo resuelto desde el primer día. Pero muchas veces Dios trabaja mediante procesos. Primero forma el carácter, después permite responsabilidades mayores. Porque aquello que llega antes de que tengamos la madurez suficiente puede convertirse en nuestra destrucción. Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso significa que el contentamiento se aprende, no nace automáticamente. Pablo conoció escasez y abundancia, y en ambas circunstancias aprendió que su fortaleza no dependía de cuánto poseía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo no significa que podemos conseguir cualquier cosa que imaginemos. Dentro del contexto presentado, Pablo está diciendo que Cristo le daba fuerzas para permanecer fiel tanto cuando tenía poco como cuando tenía mucho. Eso es libertad. Tener dinero sin adorar el dinero. Tener poco sin vivir consumido por la envidia. Prosperar sin olvidar a Dios y atravesar escasez sin abandonar la fe. Satanás quiere convencernos de que la felicidad siempre está en aquello que todavía no tenemos: otra mujer, otra relación, más dinero, más placer, más reconocimiento. Pero Dios nos enseña fidelidad, paciencia y contentamiento, porque Él conoce nuestro corazón. Si recibimos poder sin carácter, el poder puede corrompernos. Si recibimos riqueza sin madurez, la riqueza puede esclavizar. Si buscamos placer sin límites, el placer puede destruirnos. La mentira siempre promete más, pero nunca muestra el precio. Eva escuchó: no moriréis. Adán y Eva comieron y la muerte entró. Lo mismo continúa ocurriendo. El enemigo dice: comete adulterio y serás feliz, pero no muestra las lágrimas de los hijos,
dice: haz dinero de cualquier manera, pero no muestra la cárcel, la vergüenza o la conciencia destruida. Dice: entrega tu cuerpo, todos lo hacen, pero no muestra las heridas emocionales que pueden quedar después. Dios, en cambio, nos advierte porque nos ama. Sus mandamientos no fueron diseñados para quitarnos la vida, fueron dados para protegerla. Por eso, cada vez que escuches aquella vieja pregunta con que Dios ha dicho, recuerda quién fue el primero en formularla. Y recuerda también quién dijo: yo soy la verdad. El conflicto sigue siendo el mismo. Una voz promete placer sin consecuencias. La otra nos llama a confiar en la sabiduría de Dios. Tú tendrás que decidir cuál de las dos vas a creer. La tercera gran mentira de Satanás aparece con una frase breve pero devastadora: no moriréis. Dios había advertido con claridad que la desobediencia tendría consecuencias. Satanás respondió: no es cierto. En otras palabras, puedes hacer lo que quieras, puedes desobedecer y nada serio ocurrirá. Puedes cruzar los límites de Dios y continuar como si nada hubiera pasado. Esta mentira ha acompañado a la humanidad desde el principio. El pecado siempre promete consecuencias menores de las que realmente produce. El adulterio promete placer. La deshonestidad promete ganancias. La corrupción promete progreso. La inmoralidad promete libertad. Pero Satanás nunca presenta la factura completa. Dice: hazlo, pero no te muestra las heridas. No te muestra la vergüenza. No te muestra la pérdida de confianza. No te muestra la esclavitud que puede venir después. Por eso la Biblia insiste tanto en la integridad. Dios dice que debemos ganar el pan con esfuerzo, que debemos trabajar, que debemos aprender a vivir con contentamiento, que debemos ser fieles incluso cuando otros parecen avanzar más rápido utilizando caminos torcidos. El problema del ser humano es que queremos resultados inmediatos, queremos prosperidad sin proceso, éxito sin disciplina, dinero sin esfuerzo, reconocimiento sin años de trabajo, y esa impaciencia abre la puerta al engaño. Una persona escucha: puedes ganar más, esta oportunidad no se repetirá. Todos hacen negocios así. Solo tienes que torcer un poco las reglas y comienza a justificar lo que antes sabía que estaba mal. El dinero mal adquirido puede parecer una bendición al principio, pero si llega sin integridad puede convertirse en una maldición. Porque aquello que poseemos también puede revelar lo que existe dentro de nosotros. Si una persona no sabe vivir con poco, probablemente tampoco sabrá administrar mucho. Si el corazón está dominado por la codicia, cuando tiene poco, tener más dinero no necesariamente resolverá el problema. Puede amplificarlo. Pablo expresó algo profundamente diferente. Dijo que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Sabía vivir en escasez, también sabía vivir en abundancia. Y dentro de ese contexto afirmó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su fortaleza no consistía en conseguir cualquier cosa que deseara, consistía en permanecer fiel a Dios en cualquier circunstancia. Eso es madurez, poder tener sin idolatrar, poder carecer sin desesperarse, poder esperar sin vender las convicciones. Porque si el éxito llega antes que el carácter, el éxito puede destruir. Si el dinero llega antes que la madurez, el dinero puede controlar. Si el reconocimiento llega antes que la humildad, el orgullo puede crecer. Dios conoce aquello para lo cual todavía no estamos preparados. Satanás, en cambio, siempre ofrece atajos, pero la mentira de no moriréis no termina únicamente en el dinero. Abarca toda nuestra relación con el pecado. Satanás intenta convencernos de que podemos desobedecer sin pagar ningún precio. Puedes mentir, puedes traicionar, puedes vivir inmoralmente, puedes abandonar la voluntad de Dios. No va a pasar nada, pero Dios había dicho desde el principio que el pecado conduce a la muerte. No porque Él disfrute castigando,
sino porque separarse de la fuente de la vida necesariamente produce muerte. El pecado destruye aquello que toca, daña la conciencia, endurece el corazón, rompe relaciones, oscurece el entendimiento, y si no existe arrepentimiento, termina separando eternamente al ser humano de Dios. Por eso la advertencia divina es una expresión de amor. Cuando un padre le dice a su hijo, no toques el fuego, no le está robando libertad, está tratando de evitar que se queme. Cuando Dios establece límites, no intenta destruir nuestra felicidad. Nos está mostrando dónde se encuentra el peligro. Satanás invierte el mensaje. Presenta a Dios como tirano y al pecado como liberador. Pero el resultado demuestra quién estaba diciendo la verdad. Después viene la mentira final presentada en Génesis capítulo 3, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es posiblemente la raíz de todas las demás. Satanás no solamente prometió placer sin consecuencias, prometió independencia. No necesitas que Dios dirija tu vida, no necesitas preguntarle qué está bien. Puedes establecer tus propias reglas, puedes decidir por ti mismo qué es bueno y qué es malo. Eso significa convertirse en Dios de la propia existencia. Una persona no necesita levantarse por la mañana y decir, yo soy Dios, puede demostrarlo simplemente viviendo como si Dios no existiera. Si nunca toma en cuenta su palabra, si decide cómo será su matrimonio sin considerar lo que Dios ha dicho, si establece su moral sexual según sus propios deseos, si determina qué hacer con el dinero exclusivamente por conveniencia, si su filosofía es yo hago lo que quiero porque esta es mi vida, entonces en la práctica se está colocando en el lugar del Creador. La Biblia presenta ejemplos históricos de esta rebelión. En Sodoma y Gomorra los seres humanos decidieron redefinir la sexualidad según sus propios deseos. En Babel la humanidad quiso organizarse y alcanzar el cielo independientemente de Dios. En los días del diluvio las personas continuaron comiendo, bebiendo y viviendo sin tomar en cuenta al Creador hasta que llegó el juicio. El patrón se repite, primero se rechaza la autoridad de Dios, después el ser humano crea sus propias reglas. Finalmente llegan las consecuencias, incluso los grandes gobernantes de la historia han caído en la misma tentación. Cuando un hombre obtiene poder suficiente, puede comenzar a creer que está por encima de todos, que nadie puede cuestionarlo, que puede definir la moral para los demás, que sus decisiones son la ley. Pero ningún emperador, presidente, filósofo o dictador puede convertirse realmente en Dios. El poder humano siempre tiene límites. Todos envejecen, todos pueden enfermar, todos mueren y todos tendrán que responder ante aquel que los creó. La mentira seréis como Dios es atractiva porque apela al orgullo. Nos hace pensar que somos suficientemente sabios para dirigir nuestra vida sin ayuda, pero observa el resultado. Cuando cada persona inventa sus propias reglas, aparece el caos. Un juego sin reglas no puede funcionar. Un partido de fútbol necesita límites. Existen faltas, fuera de lugar, penaltis, tarjetas. Si cada jugador decide qué reglas acepta, el juego deja de existir. Lo mismo ocurre con la vida. La pregunta no es si existen reglas. La pregunta es ¿quién tiene autoridad para establecerlas? ¿Un filósofo? ¿Un gobierno? ¿La mayoría mis sentimientos? ¿La cultura? ¿O el Dios que creó al ser humano en la Biblia? Responde que el Creador es quien tiene esa autoridad. No porque quiera controlarnos arbitrariamente, sino porque Él diseñó la vida. El fabricante conoce el propósito de aquello que construyó y Dios conoce el propósito para el cual fuimos creados. Por eso sus mandamientos no son cadenas, son dirección. Cuando el ser humano los rechaza, creyendo que alcanzará libertad, muchas veces termina exactamente en lo contrario, esclavo de sus impulsos, de su dinero,
de su orgullo, de su sexualidad, de su ambición. La gran mentira de Satanás dice: independízate de Dios y serás libre. La verdad demuestra: separado de Dios terminarás perdido. La verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que deseas, consiste en tener la capacidad de elegir lo correcto, aunque tus deseos quieran llevarte en otra dirección. Por eso necesitas la verdad. Necesitas conocer la palabra, necesitas examinar tus decisiones delante de Dios, porque cada día continúa aquella antigua batalla. La serpiente todavía pregunta, con que Dios ha dicho, después susurra, no habrá consecuencias. Y finalmente promete: tú mismo puedes decidir lo que está bien. La pregunta es: ¿a quién vas a creer? Después de afirmar que el ser humano no puede convertirse en Dios ni establecer por sí mismo las reglas definitivas de la vida, aparece una pregunta inevitable. Si rechazamos la verdad de Dios, ¿qué ponemos en su lugar? A lo largo de la historia han surgido diferentes filosofías que intentan responder esta pregunta. Muchas parecen sofisticadas, se enseñan en universidades, se presentan como sistemas racionales, pero cuando eliminan a Dios como fuente de la verdad, terminan colocando al ser humano en el centro. Una de estas ideas es el relativismo. El relativismo afirma que no existen verdades absolutas. Cada persona puede poseer su propia verdad. Lo que es correcto para ti puede no serlo para mí. Lo que una sociedad considera malo, otra puede considerarlo bueno. A primera vista parece una filosofía tolerante, pero contiene un problema profundo. Si no existe una verdad absoluta, entonces tampoco existe una referencia definitiva para determinar qué es justo o injusto. Todo puede cambiar. La moral depende de la cultura, la justicia depende de la mayoría. Y finalmente, la verdad termina dependiendo de quien tenga suficiente poder para imponer su opinión. Pero una verdad que cambia según la época deja de ser verdad absoluta. Después encontramos el subjetivismo. Esta filosofía lleva el problema todavía más lejos. La verdad deja de depender incluso de la sociedad y comienza a depender de cada individuo. Esta es mi verdad. Así siento yo. Esta es mi forma de vivir. El sentimiento personal se convierte en juez, pero nuestros sentimientos cambian. Lo que hoy deseo mañana puede producirme arrepentimiento. Lo que hoy me parece correcto puede destruirme dentro de unos años. Si la verdad depende solamente de lo que siento, entonces mi vida queda gobernada por emociones cambiantes. Dios, en cambio, no cambia. Su verdad no depende del estado emocional de una generación. Otra propuesta es el existencialismo. Desde esta perspectiva, la persona intenta encontrar la verdad dentro de sus propias experiencias. Lo importante es aquello que vive, experimenta o descubre personalmente. Pero una experiencia intensa tampoco garantiza que algo sea verdadero. Una persona puede experimentar emociones extraordinarias, puede tener una experiencia religiosa, puede vivir estados alterados de conciencia y aún así estar profundamente engañada. No debemos confundir experiencia con verdad. La experiencia debe ser examinada. No puede ocupar el lugar de la palabra de Dios. Existe también el empirismo, que sostiene que solamente debemos aceptar aquello que podemos percibir mediante nuestros sentidos. Si no lo veo, no lo creo. Si no puedo medirlo, entonces no existe. Pero nuestros 5 sentidos son limitados. No vemos todas las realidades que existen. Nuestros ojos perciben solamente una pequeña parte de la realidad física. Nuestros oídos también tienen límites. Por lo tanto, afirmar que solo existe aquello que podemos tocar, ver, oír o medir es reducir toda la realidad a las capacidades de nuestros sentidos. La Biblia declara que existe un mundo espiritual invisible. Dios no deja de existir porque nuestros ojos físicos no puedan verlo. También encontramos el idealismo, donde la realidad puede llegar a interpretarse
como algo abstracto mental o incluso ilusorio. Pero si todo fuera simplemente una ilusión, inmediatamente aparece otra pregunta: ¿quién está experimentando la ilusión? El simple hecho de razonar acerca de nuestra existencia demuestra que existe una realidad que no podemos eliminar mediante argumentos. Después aparece el panteísmo. Esta filosofía enseña que Dios está identificado con toda la creación. Dios es todo y todo es Dios. La naturaleza sería Dios, el universo sería Dios, el ser humano sería parte de Dios. Pero la Biblia presenta una diferencia fundamental. Dios creó el universo, no es el universo. El Creador está por encima de su creación. La creación revela su poder, pero no debemos confundir aquello que fue creado con aquel que lo creó. Cuando el ser humano comienza a adorar la naturaleza, los astros, energías o criaturas, termina entregando a la creación la gloria que pertenece únicamente a Dios. Finalmente encontramos el materialismo. El materialismo afirma que solamente existe la materia, no existe alma, no existe espíritu, no existe eternidad, todo termina con la muerte. Esta idea conduce inevitablemente a una visión de la vida donde el ser humano es solamente un accidente temporal dentro del universo. Pero Jesucristo vino precisamente a declarar lo contrario. Existe una realidad eterna, existe resurrección, existe vida después de la muerte, existe un Dios que nos creó y delante del cual tendremos que responder. Todas estas alternativas nos conducen nuevamente al mismo conflicto del Edén. ¿Quién tiene la verdad? El ser humano, nuestra experiencia, nuestros sentidos, la cultura, la filosofía o Dios. No podemos permanecer neutrales para siempre. Tenemos una vida y durante esa vida debemos decidir a quién vamos a creer. Satanás dice: crea tu propia verdad. Cristo dice: yo soy la verdad. Satanás promete independencia. Cristo ofrece libertad. Pero existe una diferencia enorme entre independencia y libertad. Podemos independizarnos de Dios y terminar esclavizados por nuestras pasiones. Podemos rechazar sus mandamientos y quedar atrapados por nuestras propias decisiones. La verdadera libertad nace cuando conocemos la verdad y dejamos que esa verdad ilumine nuestra mente. Jesús declaró: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La mentira produce tinieblas y vivir en tinieblas significa vivir confundido, no saber quién tiene razón, no saber qué camino seguir, no saber para qué estamos aquí, no saber qué ocurrirá después de la muerte. La verdad produce exactamente lo contrario: trae dirección, propósito, esperanza y una referencia firme para vivir. Por eso Jesucristo no debe ser colocado simplemente junto a otras religiones. Cristo no se presentó como fundador de una filosofía más. Declaró ser personalmente el camino, la verdad y la vida. La verdad no está escondida en una religión humana, está revelada en el Hijo de Dios. Puedes pertenecer a una tradición religiosa durante toda tu vida y continuar sin conocer verdaderamente a Cristo. Puedes tener símbolos, ceremonias, costumbres y aún así permanecer en tinieblas, porque la libertad no viene solamente por adoptar una religión, viene mediante una relación con Jesucristo. Entonces llega el momento de decidir. No basta conocer intelectualmente las alternativas. Debes preguntar: ¿qué gobierna realmente mi vida? Mis sentimientos, lo que piensa la mayoría, lo que aprendí de algún filósofo, la cultura de este siglo o la palabra de Dios. La verdad tiene consecuencias. Y la mentira también. Si crees la mentira, tarde o temprano aparecerán sus frutos: confusión, esclavitud, destrucción. Pero si abrazas la verdad de Cristo, Él promete darte una vida con propósito, dirección y esperanza eterna. No significa ausencia de problemas, significa que ya no caminarás en oscuridad.
La mentira dice, hazte tu propio Dios. La verdad dice, reconoce a tu Creador. La mentira dice, no necesitas a nadie. Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. La mentira promete libertad rechazando a Dios. Cristo ofrece verdadera libertad regresando a Él. Y al final de todo, cada persona debe escoger la luz o las tinieblas, la verdad o la mentira, la voz de la serpiente o la voz de Jesucristo. Después de examinar tantas mentiras, filosofías y caminos creados por el ser humano, llegamos al punto más importante. Tú tienes que decidir a quién vas a creer. No puedes permanecer eternamente entre dos voces. Por un lado está la voz que desde Génesis pregunta, ¿con qué Dios ha dicho? La voz que siembra duda, que cuestiona la palabra, que promete libertad sin obediencia, que asegura que el pecado no tendrá consecuencias y que finalmente intenta convencerte de que puedes vivir como tu propio Dios. Por otro lado está Jesucristo. Él no dijo simplemente que conocía la verdad, declaró, yo soy la verdad. Esta diferencia es fundamental. Las filosofías humanas cambian, las ideas sociales cambian, las generaciones cambian. Aquello que una época presenta como indiscutible puede ser abandonado por la siguiente. Pero si algo es verdaderamente absoluto, no puede depender de las modas humanas. Por eso la verdad de Dios no necesita adaptarse cada vez que cambia la cultura. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La gran batalla espiritual consiste entonces en decidir qué voz tendrá autoridad sobre nuestra mente. La mentira siempre ofrece apariencia, la verdad revela realidad. La mentira te dice que no necesitas arrepentirte, la verdad te muestra tu pecado. La mentira te asegura que puedes salvarte solo. La verdad revela que necesitas un Salvador. La mentira dice, haz lo que quieras. Cristo dice, sígueme. Y seguir a Cristo exige reconocer algo que muchas veces hiere nuestro orgullo. Nos hemos equivocado. Hemos creído mentiras. Hemos tomado decisiones alejados de Dios. Hemos confiado más en nuestros deseos que en su palabra. Pero precisamente para eso vino Jesús, no para condenar al que reconoce su pecado y se acerca a Él. Vino para rescatarlo. La cruz demuestra cuánto valor tiene nuestra vida delante de Dios. Cristo entregó su sangre para pagar aquello que nosotros no podíamos pagar. El pecado tenía una deuda y nosotros no teníamos los recursos espirituales para cancelarla. Por eso el Hijo de Dios murió. Fue crucificado, derramó su sangre y al tercer día resucitó. La resurrección demuestra que la muerte no tuvo la última palabra. También demuestra que la promesa de vida eterna no es solamente una idea filosófica. La esperanza cristiana está centrada en una persona que venció la muerte. Satanás había dicho, no moriréis, pero su mentira produjo muerte. Cristo, en cambio, entró voluntariamente en la muerte y salió victorioso para ofrecer vida. Por eso solamente existen dos caminos espirituales: el camino de las tinieblas y el camino de la luz. Jesús habló de una puerta ancha que conduce a la perdición y de una puerta angosta que conduce a la vida. La mayoría puede elegir un camino y aún así estar equivocada. La verdad nunca se determina mediante estadísticas. No porque millones crean algo se convierte automáticamente en verdadero. La pregunta es si aquello corresponde con lo que Dios ha revelado. Seguir la verdad también tendrá un costo. Habrá momentos en que tendrás que ir contra la corriente. Tus amigos quizá no comprendan tus decisiones. En algunos ambientes podrán burlarse de tus convicciones. Puede existir presión para abandonar principios que la Biblia establece con claridad. Por eso necesitas más que fuerza de voluntad. Necesitas al Espíritu Santo. Nadie puede vivir la vida cristiana únicamente con disciplina humana. Necesitamos que Dios transforme nuestro corazón, que ilumine nuestra mente, que nos dé discernimiento para reconocer el engaño
y que nos fortalezca para obedecer cuando la mentira parezca más atractiva. La verdad no solamente debe ser conocida, debe ser defendida en nuestra propia vida. De nada sirve declarar que creemos en la Biblia si cada decisión importante contradice aquello que afirmamos creer. La fidelidad se demuestra cuando la verdad gobierna nuestras acciones, cuando elegimos obedecer aunque nadie esté mirando, cuando rechazamos una oportunidad deshonesta, cuando permanecemos fieles, cuando preferimos perder algo antes que traicionar nuestras convicciones. Cuando reconocemos Dios sabe mejor que yo. Ese es el verdadero conflicto. No solamente saber si Satanás existe, sino reconocer qué voz estamos obedeciendo diariamente. Puedes hablar contra el diablo y al mismo tiempo creer sus mentiras. Puedes asistir a una iglesia y continuar viviendo como tu propio Dios. Puedes tener una Biblia y nunca permitir que ella corrija tus decisiones. Por eso el llamado final es personal. No preguntes primero qué hará otra persona. Pregunta, ¿qué voy a hacer yo con la verdad que he escuchado? Si reconoces que has vivido lejos de Dios, puedes acercarte hoy. No tienes que esconder tu pasado. Cristo ya lo conoce. Puedes decirle con sinceridad: Señor, he creído mentiras, he pecado, he vivido muchas veces según mis propios criterios, perdóname. La salvación comienza cuando dejamos de justificarnos y reconocemos nuestra necesidad. Después ponemos nuestra confianza en Jesucristo, no en nuestra religión, no en nuestras buenas obras, no en nuestra inteligencia, en Él, porque fue Cristo quien murió por nuestros pecados. Y fue Cristo quien resucitó. Pídele que entre en tu vida como Señor y Salvador. Pídele pasión por la verdad. Pídele fuerza para vivir de una manera diferente. Pídele valentía para permanecer firme en medio de un mundo que muchas veces prefiere las tinieblas. La verdad tiene consecuencias. Y la mentira también. La mentira puede parecer atractiva durante un momento, pero finalmente esclaviza. La verdad puede confrontarte y hacerte reconocer cosas dolorosas, pero finalmente libera. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La decisión está delante de ti. Puedes continuar escuchando la voz que comenzó en el Edén con que Dios ha dicho, o puedes responder con fe: sí, Dios ha hablado y quiero creerle. Después de escuchar todas estas mentiras, llega el momento de comprender algo decisivo. No basta reconocer que existe el engaño. Tenemos que escoger la verdad. La vida cristiana no consiste solamente en identificar errores doctrinales, filosofías falsas o estrategias satánicas. Consiste en rendir nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras decisiones a Jesucristo, porque la batalla no ocurre únicamente fuera de nosotros, también ocurre dentro. Cada día recibimos voces que intentan dirigir nuestra manera de pensar. La cultura dice una cosa, nuestros deseos dicen otra, las amistades presionan, las emociones cambian, y en medio de todas esas voces permanece la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cuál tendrá la última autoridad? Jesucristo declaró que la verdad produce libertad. Pero para experimentar esa libertad, primero debemos permitir que la verdad confronte aquello que está equivocado dentro de nosotros. Muchas veces queremos una verdad que nos consuele, pero no una verdad que nos corrija. Queremos escuchar que Dios nos ama, pero no queremos escuchar que algunas decisiones deben cambiar. Queremos promesas, pero rechazamos mandamientos. Queremos bendición, pero evitamos el arrepentimiento. Sin embargo, la verdad completa de Dios incluye ambas cosas: gracia y santidad, perdón y transformación, amor y obediencia. La cruz es la demostración más clara. Cristo no murió porque nuestros pecados fueran insignificantes. Murió precisamente porque eran tan graves que nosotros no podíamos pagar la deuda. Pero tampoco murió para dejarnos esclavos de aquello que destruyó nuestra vida. Su sangre fue derramada para perdonar y su espíritu fue dado para transformar.
Por eso seguir a Jesucristo significa salir de las tinieblas, no solamente cambiar de religión, no solamente asistir a una iglesia, no solamente aprender vocabulario cristiano, significa comenzar a vivir bajo una nueva autoridad. Antes decíamos yo hago lo que quiero, ahora decimos Señor, ¿qué quieres tú? Antes nuestros sentimientos decidían, ahora la palabra corrige nuestros sentimientos. Antes justificábamos el pecado, ahora lo confesamos. Antes seguíamos la corriente, ahora aprendemos a caminar contra ella. Esto requiere valentía. El mundo muchas veces presenta la obediencia a Dios como atraso, la pureza como ingenuidad, la fidelidad como limitación, la verdad absoluta como intolerancia. Pero el creyente debe aprender a permanecer firme sin odio. No estamos llamados a insultar a quienes piensan diferente. Estamos llamados a sostener la verdad con amor. La verdad de Cristo no necesita violencia, necesita vidas transformadas. Una persona íntegra en medio de una sociedad corrupta demuestra que existe otra manera de vivir. Un matrimonio fiel demuestra que la lealtad todavía tiene valor. Un joven que guarda sus convicciones demuestra que no todos tienen que seguir la presión de la mayoría. Un empresario honesto demuestra que el dinero no tiene que convertirse en Dios. Un creyente que perdona demuestra que Cristo puede hacer algo que la naturaleza humana no quiere hacer. Eso es luz. No solamente hablar, vivir. Satanás quiere oscurecer el entendimiento para que la persona crea que todos los caminos son iguales. Pero Jesucristo hizo una afirmación radical. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo conozco uno de los caminos. No dijo yo tengo una parte de la verdad. Se presentó a sí mismo como la verdad definitiva. Esto obliga a cada persona a tomar una decisión. Puedes considerarlo simplemente un maestro, un filósofo, un personaje religioso, pero si realmente resucitó, entonces sus palabras no pueden ser tratadas como una opinión más. La resurrección cambia toda la pregunta. Si Cristo venció la muerte, entonces nuestra vida no termina en la tumba. Si existe resurrección, entonces existe eternidad. Si existe eternidad, entonces importa cómo vivimos. Y si Cristo es quien dice ser, entonces ignorarlo no es una decisión neutral. Es rechazar la única luz que Dios ha dado para salir de las tinieblas. Por eso la mentira diabólica tiene un objetivo final: mantenerte lejos de Jesucristo. Puede hacerlo mediante pecado, mediante orgullo, mediante religión, mediante filosofías, mediante dinero o simplemente mediante distracción. Satanás no necesita convertirte en un criminal para perderte. Le basta con mantenerte ocupado hasta que nunca tomes en serio a Dios. Puedes pasar toda tu vida trabajando, construyendo, comprando, viajando, planeando, y morir sin haber resuelto la pregunta más importante: ¿qué hice con Jesucristo? El llamado de Dios es ahora, no cuando tengas más edad, no cuando resuelvas todos tus problemas, no cuando te sientas preparado. Hoy, si reconoces que has vivido creyendo mentiras, no necesitas defenderte delante de Dios. Confiesa. Si has tomado decisiones contrarias a su voluntad, arrepiéntete. Si has colocado algo por encima de Cristo, entrégaselo. El Señor no está buscando excusas perfectas, está buscando un corazón sincero. Puedes decirle: Señor, he vivido muchas veces según mis propios criterios. He permitido que la cultura, mis deseos y mis emociones tengan más autoridad que tu palabra. Perdóname. Quiero conocer la verdad. Quiero vivir para ti. La Biblia presenta solamente dos caminos: la puerta ancha y la puerta angosta, las tinieblas y la luz, la mentira y la verdad. La mayoría puede escoger el camino ancho, pero la cantidad de personas nunca transforma una mentira en verdad. Por eso no preguntes qué hace todo el mundo, pregunta qué ha dicho Dios. No preguntes qué está de moda, pregunta qué permanece eternamente.
No preguntes solamente ¿qué quiero? Pregunta ¿qué honra a Cristo? Tu vida será formada por las respuestas que des a esas preguntas. La batalla comenzó en Génesis con una serpiente cuestionando la palabra y continúa hoy cada vez que alguien escucha con que Dios ha dicho, pero ahora conoces la estrategia. No necesitas permanecer en ignorancia. Dios ha hablado, Cristo ha venido, la verdad ha sido revelada y el Espíritu Santo puede darte fuerzas para vivirla. Solo queda una decisión. ¿A quién vas a creer? Al final, toda esta batalla se reduce a una decisión. ¿A quién vas a creer? Desde Génesis, Satanás ha intentado colocar su mentira frente a la verdad de Dios. Primero sembró duda, con que Dios ha dicho, después negó las consecuencias, no moriréis. Finalmente ofreció independencia, seréis como Dios. Ese mismo patrón continúa funcionando hoy. Duda de la palabra, rechazo de las consecuencias y deseo de vivir sin la autoridad de Dios. Pero ninguna mentira puede cambiar la realidad. Podemos negar la gravedad, pero si saltamos desde un edificio sufriremos sus consecuencias. Podemos negar el fuego, pero si colocamos la mano dentro, nos quemaremos. De la misma manera podemos negar los mandamientos de Dios, pero no podemos eliminar las consecuencias del pecado. La verdad no depende de que tú la aceptes. Sigue siendo verdad aunque la rechaces. Por eso Jesucristo vino a este mundo, no solamente para enseñarnos principios morales, vino para rescatarnos de las tinieblas. La humanidad había creído mentiras, había convertido sus deseos en autoridad, había levantado filosofías, religiones e ídolos. Pero Dios no nos abandonó, envió a su Hijo. Cristo mostró con su vida quién es verdaderamente Dios, mostró misericordia, compasión, justicia, santidad y amor. Después fue a la cruz, allí cargó nuestros pecados, recibió el castigo que nosotros merecíamos. Su sangre fue derramada para abrir un camino de perdón y al tercer día resucitó. Por eso nuestra esperanza no está en una teoría, está en una persona viva. Jesucristo es la respuesta de Dios frente a las mentiras que han mantenido a la humanidad en tinieblas. Satanás dice, Dios no te ha hablado. Cristo responde, he venido para revelar al Padre. Satanás dice, esta vida lo es todo. Cristo declara, yo soy la resurrección y la vida. Satanás dice, no habrá consecuencias. La cruz demuestra que el pecado tiene un precio. Satanás dice, tú puedes ser tu propio Dios. Jesús nos enseña a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de luchar contra nuestro Creador. Muchos piensan que seguir a Dios significa perder autonomía. Pero ¿de qué sirve tener autonomía si nuestras propias decisiones nos están destruyendo? Una persona puede decir, nadie me gobierna, y estar gobernada por el alcohol, por la pornografía, por el orgullo, por el dinero, por el resentimiento, por la necesidad de aprobación. Eso no es libertad. La libertad verdadera consiste en que aquello que antes te esclavizaba ya no tenga dominio sobre ti. Cristo vino precisamente para eso, para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz, para romper cadenas, para renovar nuestra mente, para enseñarnos a reconocer la voz del engaño. Por eso necesitas conocer la Biblia, no solamente escucharla los domingos. Estúdiala, medítala, haz preguntas, examina tus pensamientos delante de ella, porque mientras más conozcas la verdad, más fácilmente reconocerás la mentira. Cuando la cultura diga todo es relativo, tendrás una referencia. Cuando tus emociones digan hazlo porque lo deseas, tendrás una referencia. Cuando alguien con autoridad religiosa intente manipularte, tendrás una referencia. Cuando el dinero te prometa seguridad absoluta, tendrás una referencia. Cuando el pecado te prometa felicidad,
recordarás lo que Dios ha dicho, pero no cometas otro error. Conocer la verdad intelectualmente no es suficiente. Los demonios conocen muchas cosas acerca de Dios. La cuestión es si tú vas a obedecer, puedes memorizar versículos y continuar viviendo según tus propios deseos. Puedes defender doctrinas correctas y mantener un corazón lleno de orgullo. Puedes decir que Jesucristo es la verdad y nunca permitir que Él gobierne tu vida. Por eso el llamado es más profundo. Debes rendirte, reconocer que necesitas perdón, admitir que muchas veces has creído la mentira y recibir a Jesucristo como Señor, no solamente como alguien que puede ayudarte cuando tienes problemas, como Señor. Esto significa que Él tiene derecho sobre tus decisiones, tu matrimonio, tu sexualidad, tu dinero, tus relaciones, tu futuro, tus pensamientos, todo. La fe verdadera no dice Jesús entra en una pequeña parte de mi vida, dice mi vida te pertenece. Tal vez has pasado años viviendo independientemente de Dios. Quizás has construido toda tu filosofía alrededor de tus propias opiniones. Pero mientras tengas vida, todavía puedes regresar. No importa cuántas mentiras hayas creído, la verdad puede liberarte. No importa cuánto tiempo hayas vivido en tinieblas, una sola luz puede comenzar a disiparlas. Cristo sigue llamando. La Biblia presenta dos caminos. Uno es ancho, es cómodo, no requiere arrepentimiento. Permite que cada persona haga lo que quiera y muchos caminan por él. El otro es angosto. Implica reconocer nuestra necesidad, rendir nuestra voluntad, seguir a Jesucristo y confiar en Él, aun cuando el mundo diga lo contrario. No sigas a la mayoría solamente porque es mayoría. La popularidad nunca ha sido la medida de la verdad. Pregunta qué ha dicho Dios, busca lo que permanece y construye tu vida sobre Jesucristo, porque llegará un día en que todas las voces humanas callarán, los filósofos morirán, las modas desaparecerán, los imperios pasarán, nuestro cuerpo volverá al polvo, y entonces solamente importará si conocimos al Dios que nos creó. La mentira promete mucho y termina vacía. Cristo puede confrontarte, pero también perdonarte. Puede pedirte que abandones cosas que amas, pero solamente porque sabe que están destruyéndote. Su verdad no viene para esclavizarte, viene para rescatarte. Por eso hoy puedes decirle, Señor, perdóname por las mentiras que he creído. Perdóname por haber vivido como si yo fuera dueño absoluto de mi vida. Creo que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó, entra en mi corazón. Dame pasión por tu verdad. Dame fuerzas para permanecer firme cuando el mundo ame las tinieblas. Quiero vivir para ti. No existen cientos de decisiones finales. Existe una, la voz de la serpiente, o la voz de Cristo, la mentira, o la verdad, las tinieblas, o la luz. Y Jesucristo todavía declara, yo soy el camino, la verdad y la vida.